Algo para agregar al video anterior, que eran fuentes de corriente y conversión de fuentes, eh, es las fuentes de corriente en paralelo. Cómo se comportan las leyes de corriente en paralelo? Y bueno, algo que no sé si haya notado, si hemos notado durante el transcurso de su carrera, pero las fuentes de voltaje, diferentes fuentes de voltaje, no pueden colocarse en paralelo porque estarían violando lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. De la misma, de la misma manera, las fuentes de corriente de valores diferentes no pueden colocarse en serie porque también violan lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Sin embargo, sí pueden colocarse en paralelo estas fuentes de corriente, así como las fuentes de voltaje sí pueden colocarse en serie. En general podemos, dos o más fuentes de corriente en paralelo pueden reemplazarse por una sola fuente de corriente de magnitud que sea determinada por la diferencia de la suma de las corrientes en una dirección y la suma en la dirección opuesta. La nueva resistencia interna en paralelo es la resistencia total de los elementos resistivos en paralelo resultantes. Ya lo veremos esto con algún ejemplo. Bueno, en este primer ejemplo me dicen reduzca las fuentes de corriente en paralelo del siguiente circuito a una sola fuente de corriente equivalente, ¿no? Entonces, como me dice el texto, quizás no se leyó, no se entendió de la manera adecuada, pero básicamente yo voy a reducir todas las corrientes que yo tenga en paralelo a una sola fuente de corriente y todas las resistencias a una sola resistencia para obtener un circuito equivalente de una sola fuente de corriente y una sola resistencia, ambas en paralelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, básicamente me dice que las corrientes pues las voy a sumar o restar según sea el caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo eh, dos corrientes, dos magnitudes, una de 6 amperes, una de 10 amperes. Aquí en este caso, como mis corrientes tienen direcciones opuestas, yo básicamente voy a restar las corrientes, ¿no? Y voy a comenzar con lo que tiene la magnitud más grande, que son 10 amperes, menos los 6 amperes, que están en otra dirección, y yo voy a tener 4 amperes en total. Esto me indica lo que es la magnitud. La dirección, pues la dirección de mi corriente va a ser la dirección de la magnitud más grande o de la dirección con la fuente más grande, ¿no? En este caso son los 10 amperes, por lo tanto mi dirección va a ser hacia abajo, como me indica la de 10 amperes. La resistencia, dijimos que calculamos todas las resistencias que estén en paralelo, y yo tengo dos resistencias en paralelo, que es R1 y R2. Sabemos cómo calcular esas resistencias en paralelo, que es básicamente el producto de ambas entre la suma de ambas. Y RP, o mi resistencia en paralelo a estas dos, pues sustituimos simplemente valores. Para R1 tenemos 3 ohms, para R2 tenemos 6 ohms. Entre la suma de ambas, que son 9 ohms. 3 por 6 pues son 18, entre 9. Uno se va a cancelar para quedarme uno solo. Y tendría en total o resultado 2 ohms. Entonces yo voy a tener un circuito de esta manera.
Mi fuente de corriente dijimos que tendrá la dirección de la fuente más grande, la de 10 amperes. Mi resistencia RP y mi circuito, ¿no? Lo que tenga de este lado, no sé qué sea, pero dejo las terminales abiertas. Tenemos mi terminal de tierra de referencia. Vamos a ponerla aquí como corriente de la fuente, IS, que serán 4 amperes al final. Mi resistencia RP, que son 2 ohms. Y bueno, aquí este ejemplo son con 2 fuentes de corriente, pero yo puedo tener más de 2 fuentes de corriente, puedo tener 3, 4. En este caso, pues las fuentes de corriente yo las puedo sumar o restar según sea el caso. Si tienen la misma dirección, se suman; si tienen direcciones opuestas, se restan. Y la dirección que va a tomar al final, pues será la dirección de la fuente más grande.